Hacemos cultura verdadera a través de las pantallas de la red, insisto, completamente en vivo y en directo. Antes del corte hablábamos con el profe Gabriel Salazar respecto de qué tan complicado fue para Salvador Allende el ejercicio de nacionalizar el cobre y lo que implicó su posición frente a los Estados Unidos, teniendo tremendos intereses involucrados. Ahora yo me pregunto, más allá de la figura misma del presidente, ¿cuáles fueron los costos políticos para Chile nacionalizar el cobre? Cristóbal García Huidobro. Bueno, a ver, primero, cómo se hizo la nacionalización fue a través de una reforma constitucional que se pasa el año 71 y que tiene esa cosa extraña de que finalmente aglutina a todos los grupos políticos del país. Entonces, unánimemente, de derecha a izquierda, todos votan a favor de la nacionalización. Ese es un tema interesante saber. Hay algunos estudios que se han hecho sobre los discursos que algunos honorables hayan dado. ¿Cuáles fueron los motores, digamos, de esa decisión? Por lo menos había una derecha que era bien nacionalista y que consideraba que era lógico el traer de vuelta al Estado la riqueza del cobre. Pero bueno, en ese sentido quizás no fue tan difícil en la medida en que hubo acuerdo político. Sin embargo, las consecuencias, y como bien ya tú lo señalabas, tienen que ver fundamentalmente en el plano internacional. Y ahí hay consecuencias que son de orden político y jurídico también. En primer lugar, claro, el gobierno del presidente Allende lo que hace es esta nacionalización y el tema no es tanto quedarse con las cupríferas, el problema es que si tú le vas a pagar a las personas que eran dueños originalmente de las cupríferas. Entonces se hace un cálculo matemático que por desgracia yo no lo logro entender porque finalmente no es mi área de trabajo, pero que efectivamente determinaría que las cupríferas habrían tenido lo que se denominó en su momento utilidades excesivas, ¿ya? Y por lo tanto en realidad las cupríferas estaban en deuda con el Estado chileno y por lo tanto el Estado chileno le condonaba esa deuda, pero se quedaba con las cupríferas, ¿ya? El problema que tú tienes ahí en primer lugar es quién determina lo que es una utilidad excesiva, ¿ya? O sea, y quién lo hace y por qué lo hace, cuáles son sus parámetros, etcétera. Eso es un tema ya de por sí complejo. Y en segundo lugar está lo relativo a cómo van a actuar los Estados Unidos. En primer término, el gobierno norteamericano no se mantiene un poco al margen de esto al principio, porque este es un asunto entre empresas norteamericanas con el Estado chileno. Entonces, lo que hacen las empresas norteamericanas, indudablemente, es ir a decirle a su gobierno, oiga, fíjese usted que nos están expropiando las empresas, no nos están pagando, haga algo, ¿ya? Claro. Y ahí es cuando además también tanto las empresas como los Estados Unidos demandan en cortes internacionales al Estado chileno, ¿ya? Y eso genera lo que se llama el embargo del cobre. Cuando tú tenías cargamentos chilenos que llegaban a determinados puertos y si en ese puerto había una orden judicial que llamaba al embargo, finalmente hasta ahí nomás llegaba la exportación, o sea, tú no podías mover el cargamento. Y eso a la larga trajo una merma bastante grande en los ingresos del Estado chileno porque nosotros no podíamos vender nuestro cobre casi en ningún lugar, ¿eh? ¿Por qué? Porque finalmente, al menos dentro del ámbito de la órbita capitalista, que era finalmente donde se encontraba Chile, a pesar de tener un gobierno socialista, esos eran nuestros principales socios comerciales, ¿eh? Ni los soviéticos ni los cubanos tenían intenciones de comprarnos el cobre a un precio que permitiera subsanar la merma, digámoslo, con nuestros otros socios, y por lo tanto tampoco había mucha salida en ese lado. Y si a eso tú le sumas que justo cuando ocurre todo esto se genera también una crisis política asusada también por una crisis económica, el panorama tiende a ser bastante oscuro para el gobierno del presidente Allende.